Muy bien. El tema que nos ocupa el día de hoy es el tema 2 que se titula Conceptos, clasificaciones y comportamiento de los costos. Eh, este tema es clave para tener una buena base en este curso. Una buena base ya para poder, una base teórica y manejar los conceptos principales que nos van a ayudar, nos van a servir por el resto del curso. Entonces, digamos, este tema es un tema clave, ¿verdad? Para este curso. Ok, vamos a ver entonces algunos conceptos fundamentales. Primero, ya lo habíamos mencionado en la lección anterior brevemente, el concepto de qué es el costo, el concepto de qué son los costos. Aquí tenemos una definición bastante bonita. Dice que es la suma de las erogaciones, el costo, la suma de las erogaciones en que incurre una persona física o jurídica o moral, ¿verdad? Para adquirir un bien o un servicio con la intención de generar ingresos en el futuro. Entonces, vean que aquí la definición eh, nos enfoca de que son salidas, como decimos, cosas que sacan dinero de nuestros bolsillos, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera, pero tienen una intención. La intención es generar ingresos en el futuro. Entonces, eso es lo que entra dentro de la noción de costo. El costo es algo que entonces nos sirve para poder entonces lograr tener un beneficio en el futuro. Eso es, téngalo muy presente, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de costo. Y luego, veamos entonces contabilidad de costos. También habíamos hablado la vez pasada, que era un sistema de información que clasifica, acumula, controla y asigna los costos para determinar los costos de diferentes actividades, procesos y productos con el fin de facilitar la toma de decisiones, la planeación y el control administrativo. Entonces aquí tenemos el concepto de costo y el concepto de contabilidad de costos como un sistema de información. Muy importante el tema de que la información tiene que ser clasificada, tiene que estar bien clasificada y esa información nos va a servir para entonces determinar los diferentes costos de diferentes actividades productivas o en vez de actividades podrían ser procesos, ¿verdad? O bien productos ya directamente, ¿verdad? Entonces, esa es entonces la definición de la contabilidad de costos. Dentro del tema de los costos, existe también una clasificación. Vea que aquí vamos a estar viendo diferentes clasificaciones. Hoy usted se va a cansar un poquito tal vez de ver tantas clasificaciones, pero tenemos que verlas casi todas para que usted tenga una noción más clara de qué es lo que estamos hablando. El concepto de costos también podría tomarse en cuenta de acuerdo al momento en que nosotros obtenemos el beneficio. Voy a explicar esto. Digamos, cuando nosotros incurrimos en un costo, puede ser que el beneficio no lo vamos a obtener de inmediato, ¿verdad? De inmediato. Sino que el beneficio se va a obtener en el largo plazo, ¿verdad? Entonces, dependiendo de eso, dependiendo del momento ese en que va a llegar el beneficio, entonces hay una clasificación en 3 categorías. La primera es como costo activo. Costo activo. ¿A qué se refiere este? Bueno, el costo activo se da cuando se incurre en un costo
cuyo potencial de ingresos va más allá de un periodo contable. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de costo activo es, por ejemplo, el caso de cuando compramos un edificio, ¿verdad? Cuando compramos un edificio, entonces, o una maquinaria, ¿verdad? Un equipo de reparto, eh, etcétera, ¿verdad? Entonces resulta que el beneficio que nos va a dar ese activo es por varios, va a ser por varios periodos, no por uno, sino que el beneficio va a ser en el largo plazo. Un edificio, una maquinaria, ¿verdad? Entonces, desde ese punto de vista, estamos hablando de un costo activo, ¿verdad? Prof, Sí. ¿se podría contar entonces que, digamos, es un costo activo, pero es un activo fijo, por decirlo así? O sea, en lo que se conocía antiguamente como activo fijo, que era un activo no tan líquido y que va, digamos, a trascender, como usted lo acaba de decir, el periodo contable, por decirlo así. Sí, sí, claro. En este caso yo puse de ejemplo activos, digamos, de propiedad, planta y equipo. Exactamente, o sea, lo que llamábamos antes activos fijos, ¿verdad? Entonces, es correcto. En este caso puse de ejemplo la adquisición de un edificio y también la adquisición de una maquinaria, ¿verdad? Profe, disculpe. Pero Es que, podríamos también profe, tener dentro de esta categoría, no necesariamente que sean activos fijos o activos de propiedad, planta y equipo. Podríamos pensar en unas inversiones, digamos, de largo plazo, ¿verdad? Lo que llamábamos antes otros activos, ¿verdad? Otros activos, inversiones de largo plazo que nos están generando beneficios en el largo plazo, ¿verdad? A través de los intereses que se están generando. Entonces, por ejemplo, recuerdo que en una empresa donde yo trabajaba tenía bastantes inversiones porque tenía bastante liquidez la empresa y entonces tenía muchas inversiones en diferentes bancos y eso le generaba bastantes intereses, ¿verdad? Porque estábamos hablando de una inversión bastante grande, inversiones de millones de colones. Y entonces, a través de los años se estaban generando muchos ingresos por intereses, ¿verdad? Entonces, desde ese punto también podríamos pensar en otras, no necesariamente todas de propiedad, planta y equipo, sino también algunos de otros activos y tal vez algunos activos más líquidos, ¿verdad? Que podríamos tener. Normalmente los más líquidos tal vez no entran tanto porque los activos más líquidos generalmente, por ejemplo, los inventarios que se tienen para, en el caso de las empresas que se dedican a la venta, a la comercialización, ¿verdad? De bienes. Entonces ellos, cuando tenemos un inventario, queremos salir de él lo más pronto posible, ¿verdad? Entonces, eh, la idea de los inventarios es que se vendan lo más pronto, ¿verdad? No queremos tener inventarios ahí por años, ¿verdad? Guardar ropa o bienes guardados ahí, ¿verdad? Pero bueno, la segunda categoría, gracias por la observación. La segunda categoría, vamos a ver aquí qué pasó, se pegó. Y Anthony Arteaga estaba pidiendo la palabra, prof. profe, disculpe. Sí, Es que yo estaba viendo la presentación ayer, sí. pero me parece que no es la misma presentación, como que está más resumida la de mediación, porque esto no lo leí, pero sí es del mismo tema. Ah, sí, sí, es que yo le hice unos cambios, ¿verdad? Ah, ok, ok. Tiene razón, yo le hice unos cambios porque yo vi la presentación que mandó la cátedra muy escueta. Vi que algunas cositas no las consideraron, entonces yo le metí algunos cambiecitos ahí. ¿Cómo se dice? Unos maquillajes ahí, ¿verdad? Entonces,
Sí, sí, entiendo, profe. Sí, sí. Gracias. Profe, ¿y eso usted la va a Porque subir? le voy a decir por qué hice esto, por qué le metí algunas cositas. Porque ya yo sé lo que viene, ya más o menos yo tengo una idea de cómo vienen los exámenes y las pruebas. Y después, y yo vi varias preguntas sobre esto que les estoy hablando, algunas preguntas que salieron. Entonces, y yo dije, qué raro, no toca, hay cosas que no tocaron ahí en las diapositivas que mandó la cátedra, hay cosas que no tocaron ahí y yo veo que pueden entrar en el examen. O, tal vez no, ¿verdad? Pero es mejor, es mejor no, es mejor no jugársela, ¿verdad? De que después, mira, el estudiante no sabía de qué le estaban hablando, ¿verdad? Sí, perdón, ¿qué me preguntó? Dígame. Que si esta usted nos las va a compartir, profe. Si usted la va a Ah, subir. bueno, sí, mejor, ¿verdad? Se las puedo mandar para que no tengan problema, ¿verdad? Sí, para estudiar. Bueno, no, para estudiar es mejor el libro, ¿verdad? Es mejor el libro. Sí. Yo seguro les voy a mandar también voy a mandarles el link de la novena edición. Por si no pueden encontrar el de la décima, no sé si ya lo vieron. Yo les mandé un link ahí para encontrar la décima edición, pero les voy a mandar el link de la novena, ¿verdad? Que está muy parecido, ¿verdad? La edición está muy parecida. Ok, luego la otra categoría es la noción de costo como gasto. Y aquí lo que podemos ver es que el gasto es la parte de activo, ¿verdad? El activo que tenemos o el desembolso de efectivo que ha contribuido al esfuerzo productivo de un periodo. Entonces, ese, e- ese, ese esfuerzo que estamos haciendo, ya sea de un desembolso de efectivo, lo contrastamos con los ingresos de ese periodo y nos da por resultado la utilidad. Es lo que vemos exactamente en la contabilidad financiera a través del estado de resultados, ¿verdad? Entonces ya ustedes conocen eso, ¿verdad? Los estados de resultados, lo vimos en contabilidad básica y vimos todo eso en esos temas en aquel curso de estructura de la contabilidad. Entonces, cuando hablamos de gastos, estamos pensando en un periodo en donde hacemos una comparación, ¿verdad? De ese gasto, lo comparamos con los ingresos de ese periodo. Y entonces al compararlo, vemos ingresos menos gastos, entonces tenemos la utilidad o la pérdida, ¿verdad? O la pérdida del periodo. Entonces, ahí estamos hablando entonces de la noción de costo-gasto. Y por último tenemos la noción de costo como pérdida. La noción de costo como pérdida se refiere a las erogaciones que se efectuaron, pero que no generaron los ingresos esperados, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, porque normalmente esto sucede cuando hay, por ejemplo, un siniestro, ¿verdad? Se incendia, por ejemplo, un equipo de reparto y entonces eso hizo que entonces no se pudiera hacer ninguna comparación con ningún ingreso, porque entonces la erogación que se hizo no generó ningún ingreso, ¿verdad? Entonces es una pérdida, viene siendo una pérdida. Entonces, esa es la noción de costo como pérdida, ¿no? Entonces, lo menciono para que lo tengan presente ahí, ¿verdad? Y ¿verdad? Ok. Ahora viene ya la parte, digamos, ya
ya las clasificaciones de los costos ya en un sentido más estricto, que es lo que vamos a ver, también hoy. Y lo que quería decir antes de empezar esto es que las clasificaciones de los costos se hacen, digamos, por la conveniencia, digamos, de lo que se va a hacer, digamos, del estudio, digamos, que se vaya a hacer. Vea que estamos en un curso de contabilidad administrativa, entonces, de acuerdo a las necesidades de la gerencia, entonces pueden hacerse las diferentes clasificaciones, de acuerdo a la necesidad que se tiene en un momento dado. Entonces, vamos a ver a qué me refiero con esto. Bueno, muy importante. Primero hay tenemos una gran clasificación que va de acuerdo, dice, la primera clasificación va de acuerdo con la función en la que incurren los costos. Bueno, aquí no se mencionó, pero aquí no se mencionó en la diapositiva, pero hay una clasificación que se las menciono, que va de acuerdo con su efecto fiscal, ¿verdad? De acuerdo con su efecto fiscal, es la primera. Entonces, de acuerdo con su efecto fiscal, nosotros hacemos la clasificación de costos deducibles y costos no deducibles. ¿Cuáles son los costos deducibles? Bueno, los costos deducibles son aquellos costos que la compañía puede deducir de sus ingresos para efectos de establecer la utilidad, digamos, la utilidad para fines tributarios, ¿verdad? Recordemos que la utilidad es el parámetro que se utiliza para calcular el impuesto que le vamos a pagar al fisco, ¿verdad? Entonces, para ello, las legislaciones de los países determinan cuáles son los costos que nosotros podemos deducir para efecto del cálculo del impuesto, ¿verdad? Y cuáles no podemos deducir, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ok, el ejemplo claro es que nosotros tomamos entonces los ingresos acumulados, le restamos entonces las deducciones autorizadas, que serían los costos deducibles, y ahí tendríamos la base gravable, ¿verdad? La base gravable. A esa base gravable le aplicamos la tasa del impuesto sobre la renta y eso nos va a dar el impuesto que le tenemos que pagar al gobierno, ¿verdad? Entonces, a eso le llamamos los costos deducibles, los costos o gastos deducibles, ¿verdad? Entonces, en el código tributario, ahí aparece una gran lista de cuáles son los costos deducibles aquí para Costa Rica, ¿verdad? Y cuáles no son deducibles del impuesto para efectos del cálculo del impuesto sobre la renta. Bueno, eso le mencionaba, ¿verdad? Para que ustedes lo tengan presente, ¿verdad? Los costos deducibles y los costos no deducibles, para que sepan ya que esos son para fines tributarios, ¿no? Muy bien. La otra gran clasificación va de acuerdo con la función en la que se incurren, ¿verdad? De acuerdo con la función con la que se incurren, ¿verdad? Y entonces ahí tenemos los costos de producción, ¿verdad? Los costos de producción, tenemos los gastos de distribución o venta, tenemos los gastos administrativos o de administración y tenemos los gastos de financiamiento. Esa es la gran clasificación de acuerdo con la función en la que se incurren, ¿verdad? Repito, costos de producción, gastos de distribución o venta, gastos de administración y gastos de financiamiento, ¿verdad? Gastos de financiamiento.
Muy bien. Al mismo tiempo, los costos de producción se subdividen en, vamos a ver, los costos de producción. ¿Eh? Dice, son los que se generan en el proceso de transformar la materia prima en producto terminado. Son los que se generan, ¿verdad? Los costos de producción en el proceso de transformar la materia prima en producto terminado. Y se subdividen en costos de materia prima. Esto es lo que llamamos también se lee en algunos libros, aparece como los elementos de la producción. Ustedes los tienen que tener muy presentes, ¿verdad? En este curso. Costo de la materia prima. ¿Qué es el costo de la materia prima? Es el costo de los materiales integrados al producto. Los costos de los materiales integrados al producto. Como por ejemplo la leche para producir el queso y el trigo para elaborar el pan, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante, ¿verdad? Lo que tiene que ver con la materia prima. También a esto le llamamos los materiales directos, ¿verdad? Si no quiere llamarle materia prima, los materiales directos serían los materiales que van directamente, están indirectamente integrados al producto, ¿verdad? Por ejemplo, si hacemos empanadas de queso, el queso que le echamos a la empanada es un material, una materia prima que está integrada directamente, en forma directamente, esencialmente integrada al producto, ¿verdad? La masa que se utiliza para hacer las empanadas son materias también, materias primas esenciales integradas integradas en una forma directa al producto, ¿verdad? Entonces, tenemos también el costo de la mano de obra. Aquí estamos hablando también de la mano de obra directa, de la mano de obra directa. Entonces, cuando hablamos de la mano de obra directa, estamos hablando del costo del sueldo de los obreros, por ejemplo, de los obreros que intervienen directamente en la transformación del producto. Los que están directamente ligados a la transformación del producto. Por ejemplo, si estamos fabricando sillas, entonces tenemos unos obreros que están directamente haciendo las sillas. Pero tenemos a un señor ahí que anda supervisando en la fábrica para ver que los obreros están trabajando y que están haciendo el trabajo que tienen que hacer, y está ahí supervisando que la producción esté, ¿verdad? Pero él no está haciendo sillas, él no está directamente en la producción, sino que anda supervisando, funciones de supervisión. Entonces, este señor sería mano de obra indirecta. Mano de obra indirecta, ¿eh? Entonces, eso se los comento para que ustedes puedan diferenciar, ¿verdad? Puedan aprender a diferenciar qué es mano de obra directa y qué es mano de obra indirecta, ¿verdad? Entonces, como les decía, el costo del sueldo de los obreros que intervienen directamente en la transformación del producto, tales como el salario de los operarios de una fábrica, ¿verdad? De los operarios directos de una fábrica en el producto que están llevando a cabo, ¿verdad? Y luego tenemos todos los costos indirectos de fabricación, ¿no? Los costos indirectos de fabricación. Los costos indirectos de fabricación son aquellos que dice no es factible seguirles la pista de manera física y económica en el producto o servicio. Generalmente, para poder asignar estos costos al producto, es necesario establecer un método que los pueda distribuir en una forma razonable. Entonces, para ello, entonces hay diferentes metodologías para poder aplicarlos. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí algunos ejemplos: el sueldo del supervisor,
los gastos de mantenimiento de fábrica, el costo de los energéticos que se utilizan, aceites, combustibles, etcétera, la depreciación de los equipos, ¿verdad? Entonces, normalmente, ¿qué se hace? Se utiliza alguna metodología para poder aplicarlo. Ya más adelante vamos a ver algunos métodos para poder entonces hacer la aplicación de los costos indirectos. Y generalmente lo que se utilizan son lo que denominamos las tasas, las famosas tasas de aplicación de los costos indirectos, ¿verdad? Entonces tenemos que primero determinar una tasa y de acuerdo a esa tasa, que es un porcentaje, entonces de acuerdo a ese porcentaje vamos a hacer la aplicación de los costos indirectos para las diferentes actividades o diferentes procesos, ¿verdad? De diferentes procesos productivos. Entonces, esos son los costos indirectos. Vamos a ver entonces. Hay algo acá que es que quise meterlo porque normalmente a veces hacen alguna pregunta sobre esto. Los materiales directos junto con la mano de obra directa es lo que se conoce dentro de la teoría como los costos primos, ¿verdad? Para que usted lo tenga ahí presente, ¿verdad? Materiales directos más la mano de obra directa, entonces a eso se le denomina costos primos, ¿verdad? Entonces, cuando usted le hablen a usted y le pregunten, vea, los costos primos de tal empresa fueron de tanto. Entonces ya usted sabe que los costos primos ahí están esos dos, los costos de los materiales directos y los costos de la mano de obra directa, ¿no? A los costos indirectos de fabricación también se les denomina, en la teoría, se les denomina carga fabril, ¿verdad? Carga fabril, a los costos indirectos de fabricación, ¿verdad? Para que usted lo tenga presente ahí. Por si usted hoy ve en algún libro que dice carga fabril, la carga fabril fue de tanto, ¿verdad? Fue de tantos millones de colones. Entonces ya usted sabe que se están refiriendo a los costos indirectos de fabricación cuando les hablan de carga fabril. Y por otro lado tenemos los costos de conversión. Los costos de conversión están formados por la mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación. Es la sumatoria de la mano de obra directa, de los costos de mano de obra directa más los costos indirectos de fabricación. Entonces, a eso se le denomina costos de conversión, ¿verdad? A veces puede venir alguna pregunta, ¿verdad? En ese sentido. Entonces, por eso lo menciono, para que usted lo tenga ahí presente, ¿verdad? Ok. Entonces, como les decía, por función, entonces tenemos la clasificación, esa primera gran clasificación que es costos de producción, que ya los enumeramos, los costos de producción. Los costos de distribución o venta, ¿verdad? Los costos de distribución y ventas, que son los que se incurren en el área, ¿verdad? Que se encarga de llevar el producto desde la empresa hasta el consumidor final, ¿verdad? Entonces, ese proceso desde el momento en que el producto, digamos, ya está en su estado íntegro, ¿verdad? Lo que llamamos el producto ya final, entonces ahora tenemos que encargarnos de llevar ese producto hasta el consumidor final. Esos son los costos de distribución y ventas. Ahí podemos meter, por ejemplo, los gastos que se hacen en publicidad, las comisiones que se pagan a los vendedores, comisiones que se pagan a los vendedores. Tenemos, por ejemplo, los sueldos que se le pagan a todo el personal del departamento de ventas. Si se hacen estudios de
mercadotecnia, ¿verdad? Y hay que pagar esos estudios. Entonces, hay que financiar esos estudios también. Entonces, todos esos costos son costos de distribución y ventas. El pago que se le hace al gerente de ventas, al supervisor de ventas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Luego tenemos dentro de, de esa misma clasificación que hemos estado hablando, los costos de administración, ¿verdad? Que ya ustedes, ya esos los conocen bastante porque eso los vimos en la contabilidad financiera. Recordemos que en la contabilidad financiera estos dos costos, tanto los de distribución y ventas como los de administración, los resumíamos en una gran clasificación que le llamábamos costos operacionales, ¿verdad? O costos operativos. Entonces, poníamos costos de operación, poníamos costos de gastos de distribución y venta, y luego poníamos ahí todos los gastos, ¿verdad? En el estado de resultado de ventas, y luego poníamos todos los gastos de administración, ¿verdad? Bueno, los gastos de administración, ya ustedes saben, son los que se originan en el área administrativa, ¿verdad? Por ejemplo, los sueldos que se le pagan al personal administrativo, ¿verdad? De oficinas. El sueldo que se le paga al contador, el que se le paga a las secretarias de la oficina, al conserje, al elevadorista, al gerente general, al contralor. Gastos como, por ejemplo, el teléfono, la energía eléctrica, el consumo de agua, el pago de internet, todos esos gastos que entran dentro de la categoría de costos de administración, ¿verdad? Y por último, dentro de la clasificación del costo por función, tenemos los costos de financiamiento. Los costos de financiamiento tienen que ver con aquellas partidas que la empresa ha necesitado para poder llevar a cabo sus funciones, ha tenido que solicitarlas como un financiamiento, o sea, a través de una obligación, de un pasivo, ¿verdad? De la adquisición de un pasivo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, tenemos acá, el mejor ejemplo de esto es los intereses que tenemos que pagar, ¿verdad? Por ese préstamo. Entonces, también creo que en la teoría administrativa se le llama esto apalancamiento financiero, ¿verdad? Entonces, adquirir un financiamiento mediante la adquisición de un pasivo. Muy bien, ahora tenemos otras clasificaciones acá. Tenemos una clasificación por el tiempo en que se enfrentan a por el tiempo en que los costos se enfrentan a los ingresos, ¿verdad? Y entonces tenemos dos grandes clasificaciones, los costos del periodo y los costos del producto, ¿verdad? Vean que estamos hablando de diferentes clasificaciones de acuerdo a las necesidades gerenciales, ¿verdad? Que se van a tener en un momento dado. Y entonces el gerente necesita clasificar, dice, bueno, yo necesito clasificar los costos de acuerdo al momento o al tiempo en que estos se enfrentan a los ingresos, porque esa es la que me sirve. Esa clasificación es la que me sirve para hacer este análisis que tengo que hacer, ¿verdad? Entonces utiliza esa clasificación, ¿verdad? Entonces, ¿qué son los costos del periodo? Son aquellos que se identifican con intervalos de tiempo, ¿verdad? Y no directamente con los productos y servicios, sino que se enfrentan a intervalos de tiempo. Entonces, nosotros, por ejemplo, cuando hacemos los estados financieros, en la contabilidad financiera decimos, bueno, este estado de resultado es por el año terminado, ¿verdad? 1980, ¿verdad? Bueno, en ese tiempo ustedes no habían ni nacido, ¿verdad?
Pero lo que quiero decir es que nosotros tenemos, cuando hablamos de un periodo, estamos hablando de que estamos encasillando en un determinado periodo. Podemos decir, bueno, por el mes de, estado resultado por el mes de enero del 2021. Entonces ya estamos encasillando ahí en un periodo determinado. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros en un periodo determinado, por ejemplo, un ejemplo clásico es la renta de las oficinas de la compañía, cuyo costo se va a deducir en el periodo, ¿verdad?, en el que estamos, en el que estamos encasillando. Decimos, bueno, gastos por alquileres, bueno, ¿en qué periodo? En enero, o en febrero, o en marzo, ¿verdad? Yo, por ejemplo, yo tengo acá un sistema contable, entonces yo quiero ver cuánto fue la renta de la compañía en el año tal. Entonces yo veo ahí, me voy a ese año y veo qué mes, pongo el mes que quiero saber y veo ahí cuánto fue lo que se pagó de rentas. Y puedo ver los cambios que han habido a través del tiempo, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere con costos del periodo. Y tenemos los costos del producto también. Los costos del producto se refieren también, tienen otro nombre, ¿verdad? También se le llama costos inventariables, ¿verdad? Y se refiere a aquellos que se llevan contra los ingresos solo cuando han contribuido a generarlos en una forma directa. En otras palabras, son los costos de ventas. Los costos de ventas, por ejemplo, el costo de la mercadería vendida. Entonces, y todo aquello que ha contribuido a generar, ¿verdad? A generar los ingresos, ¿verdad? Con respecto a ese producto determinado. Entonces, todos los costos que han contribuido a generar los ingresos, ¿verdad?, son entonces los costos del producto, el producto en sí. También tenemos otra gran clasificación, no nos vamos a detener mucho en esta, por el tiempo en que fueron calculados. Bueno, por el tiempo en que fueron calculados, tenemos la clasificación de costos históricos y costos predeterminados. Los costos históricos, ya sabemos que, por ejemplo, la contabilidad financiera, por ejemplo, es una contabilidad que decimos que es histórica, ¿verdad? Es histórica. ¿Por qué? Porque todo lo que está en la contabilidad financiera ya es historia, ¿verdad? Ya forma parte de algo que ya pasó, ¿verdad? Usted ve un estado financiero y el estado financiero le refleja algo que ya sucedió. No algo que va a suceder en el futuro, a no ser que sea un estado financiero proyectado, ¿verdad? Que es diferente. Pero los estados financieros proyectados generalmente son del uso de la contabilidad administrativa. Porque la contabilidad administrativa, como dijimos en la primera lección, está orientada hacia el futuro. Mientras que la contabilidad financiera es una contabilidad histórica, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de costos históricos, son aquellos que se produjeron entonces en determinado periodo, ¿verdad? Y entonces, en ese periodo, los costos de los productos vendidos, ¿verdad? Todos los costos de los productos vendidos o de todos los que se encuentran en proceso. Entonces, generalmente, ¿dónde los encontramos? En los estados financieros, estado de resultado, estado de situación, estado de cambios en el patrimonio, etcétera. Ah, bueno, y está también el famoso estado de flujos de efectivo, ¿verdad? El ANIC 7, ¿verdad? El estado de flujo de efectivo. Entonces, todo eso es información histórica, ¿verdad? Después están los costos predeterminados, que generalmente se estiman con bases estadísticas, ¿verdad? O estimaciones. Y estos costos predeterminados se utilizan generalmente para elaborar presupuestos, ¿verdad?
Por ejemplo, podemos calcular el costo de ventas presupuestado con base al comportamiento de las ventas del año próximo, ¿verdad? Una estimación del comportamiento de las ventas del año próximo. O sea, basados en el comportamiento, digamos, del año pasado y del año antepasado, podemos hacer estimaciones de cómo podría ser el comportamiento de las ventas en este año 2021 o en el año 2022. Pero para ello también tenemos que tener en cuenta una serie de factores externos, ¿verdad?, que van a intervenir en el proceso, ¿verdad?, en el proceso de estimación. Por ejemplo, ahorita tenemos un problema serio que es el problema de la pandemia, por ejemplo. Entonces, para poder estimar el comportamiento de las ventas del año 2022, tenemos que tomar en cuenta ese factor, ¿verdad? Porque esto ha traído muchos cambios. Esto genera muchos cambios en el comportamiento de las ventas de las diferentes empresas. Entonces, y ha sido, ¿verdad?, algo serio, ¿verdad?, algo bastante serio. Bueno, vamos a ver ahora una clasificación del costo que es muy importante. Y es la clasificación del costo, de los costos por su comportamiento. Por su comportamiento. Esta es clave porque la vamos a necesitar mucho. Nosotros la vamos a necesitar mucho y en las empresas se ocupa mucho esta clasificación. Y es la famosa clasificación en los costos fijos y variables. Los costos fijos y variables. La clasificación en costos fijos y variables obedece a el comportamiento que tienen los costos en la producción, ¿verdad? Entonces hay unos costos que, de acuerdo al proceso productivo, se nota que no obstante el proceso productivo va avanzando, estos costos permanecen constantes, no aumentan ni disminuyen. Entonces a estos costos se le denomina costos fijos, ¿no? Mientras que existen otros costos que por su comportamiento vemos que al aumentar o disminuir la producción, estos costos varían, ¿verdad? Estos costos cambian. Entonces, por ejemplo, el ejemplo que les ponía la vez pasada de la empanada de queso. Si hacemos más empanadas, vamos a utilizar más queso. Entonces, la materia prima queso, denominada queso, va a ir aumentando cada vez que aumentamos la producción. Y si se disminuye la producción, igualmente va a disminuir entonces la cantidad de queso que se utiliza. Pero el otro ejemplo que les ponía también es que resulta que pagamos un alquiler en la fábrica de empanadas. Y ese alquiler es de 300,000 colones por mes. Entonces, si se hace nada más una empanada, hay que pagar 300,000. Si se hacen 10 empanadas, hay que pagar 300,000. Si se hacen 20,000 empanadas, hay que pagar igual los 300,000. ¿Ve? Entonces, ese costo tiene un comportamiento fijo, ¿eh? Porque sea que aumente o disminuya la producción, siempre hay que pagar los 300,000. ¿Ve? Entonces, ese es un ejemplo de qué es un costo fijo, para que usted lo tenga bien claro, ¿verdad? Entonces, esa es entonces no sé si tiene alguna pregunta ahí. Por el momento no, profe, todo bien. Todo está bien. ¿Con quién tengo el gusto? Con Jading. Ah, bueno, Jading, gracias por participar. Sí, no sé, algún comentario ahí. ¿Algún otro comentario? Si alguien quiere. No. No hay comentarios. Bueno. Continuamos.
También dentro de la clasificación de los costos por su comportamiento, la misma clasificación, dentro de los costos fijos tenemos unos costos que les llamamos discrecionales y al mismo tiempo unos costos fijos que les llamamos comprometidos. Vamos a ver a qué se refiere esto. Dice que los costos fijos, los costos fijos discrecionales son aquellos que son susceptibles de ser modificados, ¿verdad? Por ejemplo, los sueldos y salarios. Vamos a poner un ejemplo, los sueldos y salarios del departamento de ventas, ¿verdad? En algún momento esos sueldos pueden ser modificados y entonces ya, digamos, por eso ya no tienen un comportamiento, digamos, estrictamente fijo, ¿verdad? Ya no es un comportamiento tan estrictamente fijo, porque pueden ser modificados en cualquier momento. O sea, son susceptibles de ser modificados. Pero los comprometidos dice que no aceptan ninguna modificación. No aceptan modificaciones. Por ello se les denomina también, a los costos comprometidos se les denomina también costos sumergidos, ¿verdad? Sumergidos, ¿verdad? Costos comprometidos o sumergidos, porque no aceptan ninguna modificación. Por ejemplo, la depreciación de la maquinaria y los contratos de arrendamiento a largo plazo, ¿verdad? Si usted tiene un contrato de arrendamiento, digamos, de una flotilla de vehículos a largo plazo, y hay un contrato, ¿verdad? Ya hay un contrato de por medio, entonces no acepta ninguna modificación. Usted tiene que pagar $1,500,000 por mes, por decir algo, $1,500,000 por mes por mantener esa flotilla de vehículos mediante lo que llamamos un arrendamiento financiero. Entonces, ahí estamos pagando y no podemos cambiar porque eso está en el contrato. No podemos, mira que la empresa ya no me va a cobrar $1,500,000 por la flotilla por mes, sino que me quiere cobrar ahora $2 millones. No puede, porque no puede hacerlo porque hay un contrato de por medio en donde está. Eso es igual como cuando usted tiene casas de alquiler, ¿verdad? Los que tienen casas de alquiler. Y entonces hay un contrato de por medio. Entonces, vamos a hacer un contrato anual en donde usted me va a pagar 500,000 colones por mes, ¿verdad? Y las partes firman el contrato y acuerdan eso, ¿verdad? Entonces, en ese año el dueño de la casa no le puede aumentar el alquiler a usted, ¿verdad? En ese año. Pasado ese año, sí, un nuevo contrato pudiera ser que se lo suba a 600,000. Nuevo contrato, ¿verdad? Pero en ese año del contrato no le puede hacer ningún cambio. Entonces, ese sería un costo fijo comprometido, ¿verdad? No se lo pueden modificar. Muy bien. También tenemos dentro de la gran clasificación de los costos por su comportamiento, los costos semivariables. Los costos semivariables que también son conocidos como costos semifijos también. Como costos semifijos o también en algunos libros aparecen como costos mixtos. La idea de esto es que están integrados por una parte fija y una variable, ¿verdad? Como por ejemplo ahí tenemos entonces los servicios públicos, tales como el teléfono y la electricidad, ¿verdad? O sea, hasta un cierto punto se mantienen fijos, pero después de cierta cantidad vamos a ver, en el caso del teléfono, ¿verdad? Cierta cantidad de minutos, entonces empieza a variar. Lo mismo pasa con la electricidad, hasta cierto nivel de kilowatts se mantiene una tarifa fija. Pero después de un consumo que se pase de ese nivel, no sé cuánto será, ¿verdad? Habría que ver. Digamos que sean 1,000 kilowatts para una empresa y de repente la empresa
se pasó de los 1000 kilowatts, entonces ya empieza a variar. Entonces, por eso entonces se llaman costos semivariables o costos semifijos, ¿verdad? Porque tienen una porción fija y a partir de esa porción, de ese nivel, ¿verdad? Que está determinado, entonces empiezan a variar, como el teléfono, ¿verdad? Y la electricidad. Y me imagino que también los servicios públicos del agua, no sé si el internet en algún momento también tendrá ese sistema, los servicios de internet, etcétera, ¿verdad? Entonces, ahí hay un ejemplo entonces de los costos semivariables o semifijos. Muy bien. También tenemos la gran clasificación de los costos por su identificación con una actividad. Y aquí tenemos entonces los famosos costos directos y los costos indirectos. Bueno, no sé si había alguna pregunta con relación a lo anterior de los costos semivariables o costos fijos y variables. De mi parte no. Ajá. Sí. ¿Alguien más? No, señor, de momento no, profe. ¿Sí? ¿Cómo dijo, perdón? No, señor, de momento no. De momento no. Bueno. No, señor. ¿Algún comentario ahí? Todavía está con nosotros, Yogebet. Sí, profe, todavía estoy aquí despierta. No se ha ido. No. No, no se ha aburrido todavía. No. No, profe, no. Bueno, qué dicha. Gracias. Ok, vean, vamos a hacer algo. Tengo las 10, en este momento tengo las 10:25. O sea, ya tenemos más o menos una hora casi de estar aquí, ¿verdad? Sí. Sin contar, ¿verdad? Sin contar la primera parte, ¿verdad? Vamos a ver. Sin contar la primera parte que fue más que todo de presentación ahí, de pasar lista. Estamos ya más o menos a una hora. Entonces vamos a hacer un receso corto de unos 10, 15 minutos para que usted vaya para que usted vaya y tome agua o tome, no sé, se tome un café o vaya, ¿verdad? Y nos vemos dentro de unos 10 minutos, 10, 15 minutos. ¿Qué les parece? Está bien, Sí. profe. Claro, profe. Está bien, profe. ¿Les parece? Está bien, profe. Sí. Esto es para Profe. que no, esto es Sí, para que claro. usted no, yo no quiero que usted se agote, ¿verdad? Y, ¿Puede volverse una diapositiva, profe? ¿Puede volverse una diapositiva? Claro. Ahí. Ahí. Aquí, sí, señor, correcto. Sí. Ok. Sí, ok, sí, ya ahora sí me quedó claro. Sí, es que lo estaba escuchando, pero o sea, tuve que levantarme un momento y no vi el punto correspondiente, pero no está ahí. Bueno, ¿tiene alguna duda ahí? No. No, está bien. O sea, te entiendo perfectamente, digamos, de que son semifijos en el sentido de que no varían, digamos, excepto, digamos, de que se vaya modificando el tipo de consumo que usted, como usted decía. Pues sí funciona exactamente igual que el teléfono. Más consumo, más costo. Pero tiene una tarifa de... O sea, hasta un cierto nivel, entiendo que el teléfono hasta un cierto nivel, digamos, de minutos, tiene un comportamiento de un costo fijo, ¿verdad? Se mantiene ¿verdad? La tarifa. Pero cuando ya se pasa de cierto número de minutos, entonces ya comienza a variar, ¿verdad? El costo. Aumenta, ¿verdad? El costo va aumentando. Lo mismo pasa con la electricidad y creo que con el consumo de agua, consumo